Buen provecho, compañeros. Que disfruten su... Pero lo trajimos para compartir. Ah, muy bien. No, que tú, yo no. Yo sí les doy. No va a compartir No, nada. es que es una como gelatina de café. Muy No sean mal. tan selfies. Yo sí se los comparto, compañeras. Bueno, está bien. Pruébele. Los Ya. tengo para que se endulcen el viernes. Ya, para que se nos endulce el viernes, pero también vamos a acompañar esto con una fotografía más adelante, porque Karen, Con una selfie. definitivamente, todo tiene que ir acompañado de un selfie, hasta un buen postre, ¿o no es así? Claro. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo buenos estás? días. Nuestra Bienvenida. colaboradora millennial. Ahí está. Ojalá. Bueno, ¿cuál ojalá? Estoy contenta con pertenecer a mi generación, sí, a mucha honra. Muy bien. Oh, para hablar de jóvenes, ¿verdad? Sí, esta que le llamamos ahora generación selfie, ¿no? Todo lo que decimos últimamente de los jóvenes, ¿no? Que solo aspiran a tener dinero para hacerse de bienes, a ser famosos, que son unos dependientes tecnológicos, narcisistas, poco comprometidos, que viven casi en otro mundo, ¿no? Es muy curioso, les seguimos colgando más pues cartelitos calificativos y realmente todo lo que decimos de ellos no es muy distinto a lo que podríamos decir de nosotros si nos observáramos, si un momento Claro, nos salemos de Claro. nosotros. A lo mejor somos muy parecidos, pero la diferencia con los millennials es que pues obviamente hay más tecnología y otro tipo de cosas que nosotros no teníamos en las otras generaciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que ahora los adultos no estemos utilizando todos También. estos medios con esa manera, o sea, de esa forma obsesiva quizá Sí. que tanto les reprochamos a ellos, De ¿no? acuerdo. Incluso ahora como estamos en la era en la que todo está lleno de síndromes, ¿no? Se les acusa de tener el síndrome de Peter Pan, ¿no? Que no se Ajá. quieren comprometer, no quieren madurar. No queremos envejecer. quieren ser niños toda la vida. Sí, pero a ver, ustedes díganme si no están rodeados de ¿Quién un no quiere montón de eso? adultos que aspiran a eso mismo, Estoy de ¿no? acuerdo. Y que se pasan mucho rato del día Estoy de imaginando, acuerdo. ay, qué agradable sería no tener esta responsabilidad, no tenerme que hacer cargo de esto. Sí. El otro síndrome que se les reprocha, ¿no? Es que están con este desánimo porque la situación es tan cambiante, ¿no? Y qué adulto no está con ese desánimo cuando ve que día con día es difícil pensar en una estabilidad económica, en una estabilidad climática, en una estabilidad de algo, ¿no? Es que es real, Karen, ¿no? Porque ahora tú volteas a ver las generaciones anteriores, como la de nuestros abuelos, nuestros mismos padres, y era mucho más fácil tener este acceso a la compra de una casa, Claro. a la compra de un auto. Cierto es. Cuando éramos pequeños, Es podías cierto. darte el lujo de viajar. A veces ya ni Vacaciones siquiera siempre. eso, Karen. Bueno, son unas cosas por otras, eso es totalmente cierto, pero a lo que voy es que todo eso que le estamos hoy reprochando a los jóvenes realmente se ha vuelto ya una cuestión cultural, o sea, ya jóvenes y no jóvenes lo estamos viviendo. Sí, y es cierto, no podíamos aspirar a ciertas cosas, bueno, se podía aspirar a unas cosas antes que ahora no, pero Claro. es al revés también, ¿no? O sea, los pedagogos se lavan las manos y dicen que la culpa de que tengamos esta juventud es que los padres los sobreprotegieron, que sí, que por eso necesitan estar acompañados todo el tiempo, los premiaban nada más porque sí. Y hoy por hoy, culturalmente, el adulto se sobreprotege, se está premiando continuamente, o sea, ya es una forma de vida. Y yo creo que es importante que tomemos conciencia y nos hagamos responsables los adultos de esto, porque como ustedes somos un ejemplo. O sea, el joven no se está inventando estas cosas de la nada. No. Leí hace 2 días un estudio muy simpático de la Universidad de Michigan, pagado por una empresa que fabrica automóviles, y entonces decía que la manera en la que manejan los jóvenes tiene totalmente que ver con la manera en que han visto a sus padres frente al Manejar. volante, claro. Obviamente, pues somos Claro. el ejemplo de los padres. ¿Y no será, Karen, que es más bien el hecho nada más de poner etiquetas a las generaciones de una forma como para tener algo que hacer, creo yo? Porque nos parecemos mucho todos. Sí, no es tanto tener algo que hacer. Yo creo que pones la etiqueta y te deslindas de responsabilidad y es justo lo contrario. O sea, no puedes decir que es un problema de los jóvenes. Sí. Si tú quieres un joven enfocado, un joven comprometido,
tú tienes que ser una persona enfocada y comprometida. Pues Karen, sí. ¿y no tiene que ver también con esta parte de cómo es la nueva forma de vida, el nuevo sistema? Los baby boomers, claro, estaban como todo el tiempo trabajando y podían acceder a esto que comentaba Enrique. Y actualmente, lo que decías en un inicio, ¿no? Los millennials o los jóvenes, todo el tiempo, me estás antojando mucho tu Todo el tiempo. Enrique está tiempo disfrutando quieren la disfrutar, plática. todo el tiempo quieren disfrutar y buscar esta forma de viajar o actividades intensas, Sí. pero porque en eso es en lo que invierten su dinero, ya que tampoco hay como esta protección de las empresas, estabilidad en el trabajo ni estabilidad climática. Están incluso, invirtiendo, son las novedades del momento en las que invierten sus recursos, así como nosotros y las generaciones anteriores invertíamos los recursos en las En novedades otra del cosa, momento, ¿no? claro. Mis padres, fue emocionante que pudieron comprar televisiones a color y Guau, sí. cosas así. Claro. O sea, eso es, pues, es natural en todas las generaciones. Pero lo cierto es que justamente estos nuevos recursos traen algo muy bueno para los jóvenes. Es muy fácil criticarlos, pero también hay que ver las cosas buenas, ¿no? Se hizo una encuesta hace un par de años sobre consumo de medios digitales y lectura en México. Y los resultados son alentadores. 8 de 10 jóvenes leen por gusto y no por obligación. Y el problema es que se suele considerar únicamente los libros, ¿no? El número de libros para decidir si una persona lee o no. Estos jóvenes están leyendo todo el tiempo, sí, en sus teléfonos quizá, pero están leyendo Pero todo el están tiempo leyendo. artículos, blogs, se están enterando de cosas, están curiosos y quieren saber algo. No son Las un caso descripciones, perdido. las descripciones que ponemos en nuestras fotografías de Instagram, por ejemplo, Sí. o un link que nos lleve a cualquier tópico interesante, porque ahora se hace todo de manera digital, pero está muy bien, estamos leyendo, qué Pero bueno. también se lee. De Se otra está forma, leyendo pero se mucho lee. más lee. que antes. Pues muchísimas Vámonos. gracias, Karen. Al contrario. ¿Qué les parece?